Paz, haciendo un contraste con el informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y haciendo énfasis de que las poblaciones de las comunidades con mayor concentración de población indígena y acceso a educación se ven limitadas, ¿verdad? A nivel primario y no se diga a nivel básico, ¿verdad? Entonces, haciendo una comparación de estas del ENCOVI y de la CIDH, es de que la cuestión de la cobertura educativa y el acceso a la educación no es una cuestión ahorita de educación superior únicamente, ¿verdad? Sino ha sido un proceso de negación continuo desde la educación primaria hasta la universidad, condicionando de que si el acceso a la educación primaria no hay mucha cobertura, ni en la educación básica disminuye un poco más, el acceso a educación de diversificado está condicionada por el elemento de migración, que también este factor se traslada al nivel universitario superior, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los estudiantes indígenas tienen que migrar de sus comunidades, hacer la separación de su comunidad, de su dinámica hacia la ciudad capital. ¿Pero qué representa esto? Representa quizá para mí, para muchos de los análisis que hemos hecho con los compañeros, es de que responde a una estrategia de ladinización que responde también a un marco sistémico de racismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de venir acá, porque los centros regionales no responden a las demandas de los estudiantes, porque únicamente priorizan las carreras humanísticas, entonces vienen aquí a un proceso, a un contexto ajeno que los impulsa a un proceso de asimilación. Este proceso de asimilación en una dinámica de educación superior europeizada, ¿verdad? Descontextualizada totalmente, que más allá de formarlos o de aportar para la reconstrucción de procesos históricos dentro de sus comunidades, los aleja más. ¿Por qué? Porque inicia un proceso de legitimación de lo occidental como lo único, ¿verdad? Como los conocimientos únicos y válidos. Y también entra en un proceso de validación de la explotación y la expropiación de los conocimientos de la otredad, los otros mundos, ¿verdad? Porque no solo es el mundo ladino, castellanizado, sino es el reconocimiento de los otros, ¿verdad? Entonces, la educación digamos, dentro de esa lógica, ¿verdad? Primaria, básica, diversificada y universitaria, entra como una herramienta no de promoción al respeto a la diversidad cultural existente, sino se vuelve una herramienta eficaz para la colonización y la reproducción del racismo. Porque hay conocimientos únicos, como son los eurocéntricos, ¿verdad? Las ciencias que nos enseñan, y hay un proceso de desconocimiento de los saberes, la ciencia y la tecnología de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que los tienen, pero por esta dinámica eurocéntrica hay una total negación, ¿verdad? Y entonces nos hacemos la interrogante de ¿qué ha hecho la Universidad de San Carlos para cambiar esto? Si en su mandato constitucional dice que es promover los saberes desde todas las formas para la solución de los problemas, realmente la Universidad de San Carlos está respondiendo a estas demandas de las y los estudiantes. Si se les niega el acceso a la educación superior desde sus contextos, desde sus comunidades, y más allá de descentralizarlos, lo que hace es poner exámenes específicos, exámenes para poder ingresar a la universidad en un idioma que no es el suyo, ¿verdad? Y que también el mismo examen de ingreso a la universidad es una limitante para las poblaciones que vemos que no tienen acceso ni a educación primaria y mucho menos a la educación superior, ¿verdad? Eso es una de las políticas que ha utilizado la Universidad de San Carlos, básicamente políticas racistas, ¿verdad? De negarle la oportunidad y el derecho a los pueblos indígenas de acceder a una educación superior, ¿verdad? Y entonces, y también el poco interés y la poca voluntad política de las autoridades de la universidad de
de cambiar esa idea colonial y racista de ver a los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque ni siquiera hay datos actualizados de cuánta población indígena está ingresando a la universidad. No hay datos específicos, hablando de la diversidad de pueblos mayas que habemos, mucho menos de la Xinca, la Garífuna, que es como lo se reconoce, ¿verdad? Y que hay un estudio del ICEFI publicado en el 2018 que suponemos que es una investigación en el 2017 que dice de que la población estudiantil matriculada hasta el 2017-2018 es de 61% de la población matriculada y autoadscrita es ladina. Solamente el 11.7% se reconoce como maya, ¿verdad? El 0.09% es xinca, que tiene acceso a la educación superior, y el 0.07% es garífuna, ¿verdad? Entonces vemos cómo la Universidad de San Carlos no ha generado el interés de ni siquiera hacer censos poblacionales de estudiantes de qué poblaciones está ingresando, ¿verdad? Y que tampoco genera acciones concretas para revertir esto, ¿verdad? Si no hay acceso a estas poblaciones, ¿qué está haciendo? Más allá de descentralizar, está limitando más, ¿verdad? Enfocando a la privatización de la única universidad pública a la que podemos tener acceso pocos de nosotros, ¿verdad? Bueno, y aparte de estos ejemplos de la falta de voluntad política y de todos estos, es de que el carácter también racista de la Universidad de San Carlos ha reducido la visión y las propuestas de multiculturalidad a espacios de folclore y solapamiento a esto mismo, ¿verdad? Todos somos estudiantes y aquí no hay que crear como sectores, ¿verdad? Cuando estos sectores tienen demandas específicas que pueden responderse a través de las propuestas que han hecho docentes, estudiantes, como por ejemplo la política de interculturalidad, donde abre una brecha para darle respuesta a algunas demandas superficiales, por llamarlo de alguna forma, a estudiantes, por ejemplo, que sean evaluados en sus idiomas y que tengan la posibilidad de escribir sus tesis en sus idiomas, ¿verdad? En sus idiomas, de poderse graduar con su indumentaria, porque también es lo que hablaba la licenciada Lina al principio, ¿verdad? Que este proceso de asimilación a una cultura ladina, de negación incluso de la historia, responde a un contexto racista, ¿verdad? Que la universidad tampoco ha trabajado por crear políticas y dar respuesta a esto o revertir todo este proceso, ¿verdad? Y que también esta política intercultural que no se le ha dado seguimiento, que se ha presentado y que tampoco por la falta de voluntad política de las autoridades, pues no se le ha dado seguimiento, ¿verdad? Y que ahí también habla de la incorporación de los sistemas de vida de los pueblos indígenas en el proceso de enseñanza, aprendizaje, la modificación de la malla curricular y estrategias para mejorar el acceso a la educación superior. No es solo garantizar que llegue la educación superior a las comunidades, sino cómo generar estrategias para la permanencia, ¿verdad? Y también que a falta de esta negación de la única universidad pública por darle respuestas a los estudiantes indígenas, a sus comunidades, es que se han generado propuestas como por ejemplo las universidades mayas, ¿verdad? Que desde sus contextos y desde sus mismos recursos están generando, porque hay necesidad de acceder a la educación superior con un enfoque de pueblo y de pueblos indígenas y que esté contextualizada a su comunidad, ¿verdad? Entonces, pues podríamos hablar también de la cuestión de lo que había mencionado anteriormente, ¿no? De que la misma cuestión ahorita voy a terminar, de cómo se reduce las propuestas y las luchas de los pueblos indígenas a incluso ferias
folclóricas dentro de la misma universidad, que pareciera que ya eso debería trascender, ¿verdad? Ya debería, pero aún siguen esas prácticas dentro de la misma universidad, reproduciendo el estereotipo del indígena como entretenimiento y como forma de exotización para entretener a los otros en un espacio académico, ¿verdad? Entonces, yo lo dejaría ahí, porque igual ya me queda poquito tiempo y pues tal vez dar más oportunidad de generar ese espacio de reflexión y debate entre el público. Agradecemos por sus palabras. Nuestro siguiente participante es Marcos España. Él es estudiante y representa al profesorado de educación bilingüe e intercultural del PEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues antes de darle la palabra vamos a leer su hoja de vida. Él es originario de Xenacop, Zacatepeques, es PEM en educación bilingüe e intercultural, es estudiante universitario con cierre de pensum en la licenciatura en educación bilingüe e intercultural en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de PEM de la USAC. Lo dejamos en el uso de sus 15 minutos, Marcos. Sakher y Shishibunogel, Hanila Ninkawoma, Romar y Shinapeyo, Chupan Rejun Samagre, Yikikot, Roma Inkobabe, ni Bajo, ni Raibes, ni Tijo Parubi, ni Cayeval, ni Caslema, pa Nimatijopel, Romari Inkobabe, ni Tijo Chibe, Jalajota Cayeval, Copa. Pa Nimatijop Tokyo Yoques pa Jatinamit, pa Jalajota pa Jatinamit, Jalajorip Anopal, en Jacaslemal,